Busca otro lugar donde morir, dijo mi padre, de pie en el pasillo de la casa que mi madre compró 6 días después de que la enterramos. Ya había cambiado las cerraduras. Su nueva esposa ya estaba midiendo la recámara principal para poner cortinas nuevas. Les dijo a todos que yo no tenía ningún derecho. Le dijo a la compañía de seguros que él era el único beneficiario. Me dijo que mi madre ya no podía protegerme. Tenía razón en una cosa. Mi madre ya no podía hablar por sí misma. Pero lo que él no sabía era que no necesitaba hacerlo. Ella ya había dicho todo lo que tenía que decir en un documento que ni siquiera sabía que existía. Mi nombre es Dahlia Owens. Tengo 28 años y tengo lupus. Antes de continuar, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Ahora déjame llevarte a octubre pasado, la noche en que el corazón de mi madre se detuvo y el día en que todo cambió. La habitación del hospital olía a desinfectante y flores marchitas. Alguien había dejado un florero con claveles en la ventana 3 días antes y nadie había pensado en tirarlos. Yo sostenía su mano, la mano de mi madre. Estaba tan delgada que podía sentir cada hueso. Eleanor Grace Owens, la mujer que construyó una carrera en asesoría financiera desde un pequeño departamento y una tarjeta de biblioteca, pesaba apenas 41 kilos. El cáncer de páncreas le había quitado el resto. 14 meses. Eso fue lo que los doctores le dieron. Y ella usó cada uno de esos días. Sus ojos se abrieron apenas. Me miró y por un segundo volvió a ser ella misma, clara, fuerte, presente. La casa es tuya, bebé, susurró. No dejes que nadie te diga lo contrario. Apreté su mano. Pensé que era la morfina. Pensé que estaba confundida, diciendo cosas que no significarían nada al día siguiente. Cerró los ojos. El monitor pitó, y luego dejó de hacerlo. Me quedé sentada ahí 11 minutos antes de que entrara la enfermera. Lo sé porque conté cada segundo. Mi padre llegó 2 horas después. Denise estaba con él. Su nueva esposa, aunque él juraba que no era tan nueva, que solo llevaban unos meses juntos. Ella cargaba una bolsa de diseñador que nunca había visto. Sus ojos estaban secos. Perfectamente secos. Richard Owens se paró al pie de la cama vacía de mi madre y dijo: «Al menos ya no está sufriendo». No me miró. Mis manos estaban hinchadas. Mis rodillas rígidas. Estaba en medio de un brote de lupus tan fuerte que llevaba una semana usando silla de ruedas. No podía ponerme de pie sin agarrarme del barandal de la cama. Y mi madre, la única persona que siempre se aseguró de que yo pudiera mantenerme en pie, se había ido. Ella dijo que la casa era mía. En ese momento no lo entendí. Ahora sí. 83 personas fueron al funeral de mi madre. Lo sé porque la tía Vivian las contó. Eleanor Owens era el tipo de mujer que la gente recuerda. Cada primavera daba talleres gratuitos de impuestos en el centro comunitario. Llevaba sopa a cada nueva mamá del vecindario. Una vez pasó todo un sábado ayudando a un vecino a entender su hipoteca para que no perdiera su casa. 83 personas fueron por ella, y mi padre se paró frente al podio y habló sobre sí mismo. Perdí a mi compañera, dijo, aferrándose al atril. Mi roca. Mi ancla. Habló 6 minutos. Mencionó el nombre de mi madre 4 veces. Su propio dolor, 9. Yo estaba contando. Denise estaba en la primera fila, vestido negro, pulsera dorada, maquillaje impecable que brillaba con la luz cada vez que se movía. Lloraba exactamente cuando alguien la miraba y dejaba de hacerlo cuando volteaban hacia otro lado. La vi hacerlo 3 veces. Yo estaba en mi silla de ruedas, cerca del pasillo lateral, no en la primera fila. Nadie me había guardado un lugar allí. La tía Vivian, hermana mayor de mi mamá, se sentó a mi lado. Me sostuvo la mano como solía hacerlo mi mamá. Firme, cálida, como si evitara que saliera flotando. Algo no está bien con esa mujer, susurró Vivian, mirando a Denise secarse lágrimas inexistentes con un pañuelo doblado. Después del servicio, la gente se formó para abrazar a Richard. Denise aceptaba condolencias como si estuviera organizando un cóctel, sonrisas amables, agradecimientos suaves, una mano sobre cada brazo. Yo me dirigía hacia el estacionamiento cuando vi a Denise detrás de la capilla, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja, pero alcancé a escuchar cada palabra. Ya está hecho. Podemos empezar el lunes. Colgó, se volteó, me vio y sonrió. Deberías descansar, corazón, dijo. Te ves agotada. 3 días después del funeral, la casa todavía olía a lirios marchitos. Richard me llamó a la sala. Estaba sentado en el sillón verde de terciopelo de mi madre, el que tenía desde antes de que yo naciera. Denise estaba en el descansabrazos,
piernas cruzadas, una mano en su hombro. Tenemos que hablar de la casa, dijo Richard. Yo estaba en el sofá frente a ellos. Las articulaciones me dolían, las manos rígidas. Casi no había dormido en una semana. La casa, las cuentas de inversión, el seguro de vida, todo me corresponde a mí. Soy el cónyuge sobreviviente. Así funciona la ley. Denise asintió. Eso dice la ley, cariño. Richard deslizó un papel sobre la mesa. Una escritura de cesión. Mi nombre ya estaba escrito al final. Solo tenía que firmar. Hazlo fácil, dijo. Para todos. Miré el papel. La tinta estaba fresca. Alguien lo había preparado con anticipación. Mamá me dijo que la casa era mía, dije. Richard se recargó. Estaba medicada. Eso no significa nada. Me lo dijo antes. Su mandíbula se tensó. Tu madre te consentía demasiado. ¿Crees que mereces algo que no ganaste? Denise acarició su hombro. Está de duelo, amor. Dale un momento. No toqué el papel. Ya tengo abogado, dijo Richard, con voz calmada, ensayada. Dice que tu madre murió sin testamento. Eso significa que todo es mío. Así funciona la ley en este estado. Se levantó y me miró desde arriba. Si no firmas esto antes del viernes, te voy a sacar de aquí. Salió. Denise lo siguió. Dejó el documento perfectamente centrado sobre la mesa, como si fuera parte del decorado. El viernes llegó. No firmé. A medianoche, la puerta de mi cuarto se abrió sin tocar. Solo el clic de la manija y la luz del pasillo cortando mi cama. Richard estaba ahí, sosteniendo una maleta vacía. La lanzó sobre mis cobijas. Empaca tus cosas. Me senté. Los hombros me ardían. El brote empeoraba. Cada movimiento era como vidrio molido. Esta es la casa de mamá, dije. Tu mamá está muerta. Yo soy el cónyuge sobreviviente. Esta es mi casa. Detrás de él, Denise observaba, con una sonrisa mínima. Richard se acercó. Busca otro lugar donde morir. Tu madre ya no está aquí para protegerte. Lo miré por mucho tiempo. Mi padre, el hombre que me llevó a mi primera cita médica cuando me diagnosticaron lupus a los 16. El que me cargaba a la cama cuando el dolor era insoportable. Ese hombre ya no estaba. O quizá nunca estuvo. Tal vez siempre fue mamá quien nos sostenía a los dos. Empaqué lo que pude, ropa, medicamentos, los lentes de lectura de mi madre. Arrastré la maleta por el porche donde ella solía sentarse cada mañana. Sus campanillas de viento seguían sonando en el frío. Llamé a la tía Vivian a las 1 de la mañana. Contestó al primer tono. No hizo preguntas. Solo dijo: voy para allá, protégete. Le agradecí, colgué y le conté todo a Vivian. Ella apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron pálidos. Esa mujer es malvada. Esa noche, me senté en la cama de huéspedes de Vivian y escribí. Todo, cada conversación, cada fecha, cada dólar, todo lo que mi madre había dicho alguna vez sobre la casa, las cuentas, el futuro. Y recordé algo más, una frase de hace años, cuando mamá pensaba que estaba dormida en el sofá. Todo está a mi nombre, cariño. No es de él, es mío. Estaba hablando por teléfono con alguien. Nunca supe con quién. Ahora empezaba a entender. Déjame llevarte a aquella mañana en la oficina de Margaret, la parte que omití. La habitación era pequeña pero cálida. Libreros de piso a techo, textos legales con lomos agrietados. En la pared detrás de su escritorio, una fotografía enmarcada. 2 jóvenes en un césped universitario riendo. Una era Margaret, la otra mi madre, de 20 años, con toda su vida por delante. Margaret me vio mirarla. Otoño del 84, dijo. Tu madre era la persona más inteligente que conocí, y yo fui a la facultad de Derecho. Se sentó, abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero, gruesa, desgastada en las esquinas. Tu madre vino a mí hace 3 años, dijo, justo después de encontrar mensajes de texto en el teléfono de Richard, mensajes de Denise. Sentí que la habitación se inclinaba. 3 años atrás. Eso fue antes de que siquiera la diagnosticaran. Exactamente, dijo Margaret, entrelazando sus manos sobre el escritorio. Ella vino a mí y dijo, necesito asegurarme de que Dahlia esté cuidada sin importar lo que me pase. Aún no estaba enferma, pero tenía la mirada clara. Veía lo que Richard se estaba convirtiendo. Margaret abrió la carpeta. Dentro había documentos apilados, etiquetados y organizados. No me mostró el contenido aún. Tu madre lo puso todo en orden, Dahlia. La casa, las cuentas, todo. ¿Todo? Pregunté. Levantó un sobresellado color manila, pesado, oficial.
La letra de mi madre al frente, solo mi nombre. Dahlia. Tu madre escribió esto para ti, pero lo escucharás en la lectura, dijo Margaret, refiriéndose a la lectura formal de su testamento. Programaré eso en las próximas 2 semanas. Todas las partes relevantes deberán asistir. Dejé que el peso de eso me golpeara. Tu madre no tenía miedo de morir, Dahlia. Tenía miedo de lo que pasaría contigo después. No pude tocar el sobre, solo miré mi nombre escrito por ella y sentí que mi pecho se abría. Margaret me dio un vaso de agua. Bebí la mitad antes de darme cuenta de que mis manos habían dejado de temblar. Debes entender esto, dijo. El abogado de tu padre alega que Eleanor murió sin testamento. Esa es la base de todo lo que está haciendo. La escritura de renuncia rápida, la reclamación del seguro, la petición de incapacidad. Todo se basa en la idea de que tu madre no dejó nada. Tocó la carpeta de cuero. Está equivocado. Margaret lo explicó paso a paso. Mi madre había ejecutado un testamento formal hace 3 años. Notarizado por una jueza retirada, Patricia Henley, amiga personal de Margaret. 2 testigos independientes firmaron, y Eleanor había grabado un video acompañando el testamento, confirmando sus deseos con su propia voz mientras estaba sana y lúcida. Este testamento es infalible, dijo Margaret. Ningún abogado competente lo cuestionaría. Mi mente giraba. 3 años. Mi madre había pasado 3 años preparando esto y nunca me dijo nada. También dejó una carta escrita a mano, agregó Margaret. Quería que todos la escucharan, todos en la lectura. Avisaría formalmente a Richard y a los miembros relevantes de la familia. Todos estarían en la sala. Me senté imaginando a Richard escuchando las palabras de mi madre en voz alta. Palabras que él no sabía que existían. No tienes que pelear, Dahlia. Su voz se suavizó por primera vez. Tu madre ya peleó por ti. Solo tienes que presentarte. Lloré, silenciosamente, no como había llorado todo el mes. Esta era la lágrima de alguien que recién descubre que no está sola. Margaret me pasó una caja de pañuelos. No me apresuró. Hay una cosa más que hizo tu madre, dijo después de que me limpié los ojos. Pero es mejor que la escuches con todos los demás en la sala. 2 días después, las cartas fueron enviadas por correo certificado, con acuse de recibo. Richard llegó a la casa de Birwood Lane un martes por la mañana. Lo sé porque tía Vivian me contó lo que pasó. Lo llamó. Su voz ya no era la misma que me dijo encuentra otro lugar para morir. Esta voz era más delgada, rápida, casi confusa. ¿Quién es Margaret Hallis? Preguntó. Eleanor nunca mencionó a un abogado. Ven a la lectura y lo sabrás, respondió Vivian. ¿Qué lectura? No hay testamento. Mi abogado ya lo confirmó. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, Richard. Colgó. Esa noche, mi teléfono sonó. Richard otra vez, pero el tono había cambiado. La fría autoridad había desaparecido. En su lugar, algo que casi no reconocí. Su voz sonaba cuidadosa. Escucha, cariño. Tal vez podamos arreglar algo. No necesitas un abogado. Cariño, no me llamaba así desde que tenía 15 años. Estaré en la lectura, papá. Dahlia, nos vemos ahí. Colgué. Vivian me miró a través de la mesa de la cocina y levantó su taza en un brindis silencioso. Denise publicó en Facebook esa noche. Sin mención directa de la lectura, solo un versículo de la Biblia sobre la traición y un pie de foto. Cuando la familia se vuelve contra ti, Dios lo ve todo. 8 reacciones de corazón, 3 emojis de oración. No respondí. Ni siquiera abrí la app. Me senté en el sofá de Vivian haciendo la lista que Margaret me había pedido. Fechas, eventos, cosas que mi madre había dicho. Margaret también me llamó esa tarde con una actualización. Richard había contratado un segundo abogado, Carl Meyers, especialista en disputas de herencias. Está entrando en pánico, dijo Margaret, con la calma en su voz que casi sonreía. Bien. 2 semanas, 14 días hasta que todos se sentaran en la misma sala y mi madre hablara por última vez. Me tomé mi medicamento. Me acosté. Y por primera noche en semanas, dormí sin despertarme. La mañana de la lectura, me quedé frente al espejo del baño de Vivian un largo rato. Había perdido peso. La inflamación seguía activa. Dedos hinchados, muñecas rígidas, sombras bajo los ojos que ningún corrector podría cubrir. Me puse una blusa limpia, un blazer oscuro que me prestó Vivian, flats simples porque los tacones estaban fuera de la cuestión. Margaret me había dicho, vístete como si pertenecieras, porque sí perteneces. Vivian manejó. Ninguna palabra entre nosotras. La radio apagada, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el clic de la señal de giro de Vivian como metrónomo.
Hallis y Crane ocuparon una oficina en la esquina de un edificio de ladrillo en Whitmore Street, segundo piso. Sin elevador. Subí las escaleras de una en una, la mano de Vivian en mi codo. La sala de conferencias ya estaba lista. Mesa larga de roble, 12 sillas, vasos de agua en cada extremo. Ventana con vista a la calle, luz pálida de octubre cayendo sobre la alfombra. La gente ya estaba allí. Tío Thomas, hermano menor de mi madre, barba gris, camisa de franela, manos en los bolsillos. Asintió. Tío Gerald, hermano menor de Eleanor, silencioso, al fondo. Linda Torres, contadora familiar, gafas en cadena, cuaderno legal abierto, 2 abogados de Margaret cerca de la puerta. Entonces entró Richard. Traje azul marino, corte de pelo reciente. Denise un paso atrás, vestido negro, escote modesto, pañuelo en mano, lista para actuar. Detrás de ellos, Bradley Knox, delgado y alto, maletín como escudo. Carl Meyers, más bajo y redondeado, sudando ya. Richard se sentó a un lado de la mesa, yo al otro. A 8 pies de distancia. Parecía un cañón. Luego entró Margaret. Llevaba una carpeta de cuero en una mano y una laptop bajo el brazo. Sentó a todos en la cabecera. No sonrió. No necesitaba. Comencemos. Nadie habló primero. Él abrochó su saco, como si fuera a dirigirse a un jurado. Antes de empezar, mi cliente quisiera señalar que desconocía cualquier testamento y cuestiona su validez. Se sentó. 12 segundos practicados. Margaret no se levantó. No necesitaba. Ajustó sus gafas y abrió la carpeta de cuero. Señor Owens, el testamento se ejecutó hace 3 años, notarizado por la jueza Patricia Henley, con testigos independientes disponibles. Su validez no tiene cuestionamiento. Knox se movió en su silla. Meyers escribió algo en su cuaderno. Richard se levantó. Mi esposa nunca me dijo nada de esto. Margaret lo miró, expresión inmutable. No tenía por qué hacerlo, señor Owens. Un murmullo recorrió la sala. Tío Thomas miró a tío Gerald. Linda Torres dejó de escribir. Denise se inclinó hacia adelante. Esto es ridículo. Su voz se quebró un poco, apenas suficiente para sonar herida. Eleanor estaba enferma. No pensaba con claridad. Margaret giró lentamente hacia Denise. La forma en que giras para enfrentar algo que esperabas. Señora Pratt Owens, usted no es parte de este testamento. Le pido que permanezca en silencio a menos que se le dirija. La sala se quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic del reloj y el suave golpeteo de la pluma de Meyers contra su cuaderno. Denise abrió la boca, la cerró. Su mano encontró el brazo de Richard, pero él no la miró. Knox se inclinó hacia Richard y le susurró algo. Richard apretó la mandíbula. Se sentó. Margaret esperó hasta que el silencio se asentó completamente. Luego abrió la primera página. Ahora, déjenme leer el testamento de Eleanor Grace Owens. Comenzó, pero apenas llegó al preámbulo, el nombre completo legal de Eleanor, la fecha de ejecución y las declaraciones estándar de cordura. Cuando Richard se quebró, no gritó. Eso habría sido más fácil. En cambio, giró en su silla hasta quedar frente a mí. Sus ojos duros, voz firme. ¿Sabes cuál es tu problema, Dahlia? Margaret detuvo la lectura. La sala contuvo la respiración. Ha sido una carga toda tu vida. Tío Thomas se enderezó. Linda Torres dejó la pluma. Tu madre gastó todo en tus cuentas médicas. Cada centavo. ¿Y qué devolviste tú? Nada. No me moví. Mis manos planas sobre la mesa, nudillos hinchados presionando la madera. No puedes trabajar. No puedes vivir sola. No puedes ni caminar sin ayuda algunos días. Eleanor se sentía culpable por tu enfermedad. Por eso te mantuvo cerca. Culpa, no amor. Las palabras me golpeaban una a una. Cada una precisa, apuntando al lugar que ya sangraba. Tía Vivian se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared detrás de ella. Eso es suficiente, Richard. Tío Thomas negaba con la cabeza. No puedo creer lo que escucho. Denise colocó su mano sobre el brazo de Richard. Cariño, cálmate. Su voz era suave, preocupada, pero sus ojos brillaban, alertas. Quería esto. Quería cada palabra en el registro. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala sabía aún, era que la paralegal de Margaret había estado grabando desde que empezó la reunión. Procedimiento estándar en disputas de herencias en este estado, perfectamente legal. Miré a Margaret. Me dio un leve asentimiento, apenas un movimiento. Supe que mi madre estaba a punto de hablar. Margaret dejó que el silencio se extendiera. No lo apresuró.
Permitió que cada persona en la sala digiriera lo que Richard acababa de decir. Luego habló, en voz baja, como un cirujano antes del primer corte. ¿Ha terminado, señor Owens? Richard no dijo nada. Su pecho subía y bajaba. Denise todavía sostenía su brazo. Bien. Margaret puso ambas manos sobre el documento. Porque su esposa tenía algo que decir sobre todo esto. Se dirigió a la primera página sustantiva. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar la respiración de tío Gerald al final de la mesa. Margaret leyó. Yo, Eleanor Grace Owens, siendo de mente y cuerpo sano, declaro que este es mi último testamento, revocando todos los anteriores. Continuó con las cláusulas estándar, designación ejecutiva, lenguaje de revocación, cumplimiento estatal. Observé la cara de Richard. Todavía esperaba. Luego llegó a la primera disposición. A mi hija, Dahlia Marie Owens. Richard se inclinó hacia adelante. Denise dejó de secarse los ojos. Dejo la residencia familiar ubicada en 417 Birwood Lane, que ha estado bajo el fideicomiso revocable Eleanor G. Owens desde 2021. La boca de Richard se abrió. ¿Qué? Margaret continuó sin pausas. La propiedad fue transferida al fideicomiso el 14 de marzo de 2021. El fideicomiso nombra a Dahlia Marie Owens como única beneficiaria tras mi fallecimiento. Eso es imposible. Richard agarró el borde de la mesa. Mi nombre está en esa escritura, yo firmé. Su nombre nunca estuvo en la escritura, señor Owens. Margaret levantó la vista de la página, sus gafas captando la luz. La propiedad fue comprada con los fondos separados de Eleanor en 2014. Siempre fue propiedad separada de Eleanor. El fideicomiso simplemente lo formalizó. El color desapareció del rostro de Richard, no lentamente, de golpe, como si alguien hubiera quitado el enchufe. Margaret pasó la página. ¿Y eso solo es la casa? ¿Sigo? Margaret continuó. La póliza de seguro de vida a través de Pacific Mutual. Valor nominal, 2.100.000 pesos. Beneficiaria, Dahlia Marie Owens. Designada hace 3 años, confirmada por el asegurador. Richard se giró hacia Knox. Knox negó con la cabeza, ya escribiendo. Portafolio de inversiones Vanguard. Valor aproximado 4.200.000 pesos, dentro del fideicomiso revocable Eleanor G. Owens, beneficiaria única tras mi muerte, Dahlia Marie Owens. Tío Thomas se reclinó, ojos abiertos. Las cuentas individuales de retiro en Fidelity, valor aproximado 1.800.000 pesos, beneficiaria designada, Dahlia Marie Owens. Linda Torres, la contadora, revisaba sus notas. Miró a Margaret. Margaret le devolvió la mirada y asintió. Linda asintió. Los números estaban claros. Cuenta de ahorros en First National, aproximadamente 850.000 pesos, originalmente conjunta. Eleanor la separó en cuenta individual el 12 de junio de 2022. El saldo pasa a Dahlia Marie Owens. Margaret pausó. Pasó otra página. A Vivian Louise Perry, mi querida hermana, 500.000 pesos con mi gratitud por toda una vida de amor. Vivian se llevó la mano a la boca. No lo sabía. A la Lupus Research Alliance, 200.000 pesos en honor a la fortaleza de mi hija. Margaret dejó la página, se quitó las gafas y miró directamente a Richard. A Richard Allen Owens, mi esposo, 50.000 pesos. Como gesto de buena voluntad, y para cumplir con mi obligación legal de reconocer su existencia en este documento, 50.000 pesos de todo. Richard agarraba la mesa con ambas manos, nudillos blancos. Denise sentada a su lado, perfectamente quieta, mirando el documento como si estuviera en un idioma que no entendía. Margaret cerró la página. La señora Torres puede confirmar que todas las transferencias, designaciones y documentos de fideicomiso están en orden y han sido verificados de manera independiente. Linda Torres habló por primera vez. Confirmado. Richard estaba de pie antes de que Margaret terminara de dejar el documento. Esto es un fraude. Su voz rebotó en las paredes. Ella falsificó esto. Eleanor nunca. Knox agarró su brazo. Siéntese. Lo dijo 2 veces. Siéntese ahora mismo. Richard no se sentó. Su mano apuntaba a la carpeta como si fuera un arma. Knox se giró hacia Margaret. Su voz controlada, pero se veía la tensión en su mandíbula. ¿Podemos verificar a los testigos? La jueza Patricia Henley lo notarizó personalmente, dijo Margaret. No parpadeó. Tengo su firma notarizada. ¿Quiere él llamarla? Knox no respondió. No necesitaba. La notarización de un juez en ejercicio era una fortaleza. Lo sabía. Meyers lo sabía. Todos en la sala con título de abogado lo sabían.
Richard se volvió hacia mí. Tú la hiciste hacer esto, escupió en la esquina de su boca. Manipulaste a una mujer moribunda. Lo miré. Mi padre. Su rostro rojo, manos temblorosas, todas las máscaras caídas. Hablé por primera vez profesional, absolutamente inquebrantable. Las transferencias del fideicomiso entran en vigor de inmediato. Dahlia Marie Owens es la única propietaria de la propiedad en Birwood Lane, dijo mientras pasaba la página de la carpeta. Con respecto a la póliza de seguro de vida y las cuentas de inversión, ya presenté la documentación necesaria ante las instituciones correspondientes. El estatus de beneficiaria de Dahlia ha sido confirmado por cada una de ellas. Knox estaba guardando su maletín. No había hablado desde el video. Meyers miraba su hoja legal en blanco como si le debiera una explicación. Margaret miró a Richard. Señor Owens, tiene 30 días para desalojar la propiedad de Birchwood Lane, ya que ya no es un ocupante legal. La voz de Richard salió pequeña, más pequeña de lo que jamás la había escuchado. No puede simplemente sacarme de mi propia casa. Nunca fue su casa, señor Owens, dijo Margaret con un tono sin crueldad, solo hechos. La escritura ha estado en el fideicomiso de Eleanor desde 2021. Usted era un ocupante permitido. Ese permiso terminó con el fallecimiento de Eleanor y los términos del fideicomiso. Knox se levantó y tocó el hombro de Richard. Vamos. Richard no se movió. Necesitaremos tiempo para revisar, dijo Knox a Margaret. Era el tipo de frase que los abogados usan cuando no queda nada que revisar. Por supuesto, respondió Margaret, pero la ley es clara y el reloj empieza a contar desde hoy. Knox ayudó a Richard a ponerse de pie. Caminaron hacia la puerta. Sus pasos eran lentos, pesados, como si el piso se hubiera vuelto más profundo. No me miró. No dijo adiós. No dijo nada en absoluto. Salió de la misma manera en que había entrado a la habitación del hospital de mi madre la noche que ella murió, tarde y solo. Pasaron 3 días. Me quedé en casa de Vivian. No llamé a Richard. No revisé Facebook. Tomé mi medicación, mantuve mi cita con la doctora Briggs y leí un libro que mi madre había dejado en su buró, una novela sobre una mujer que daba la vuelta al mundo sola. Mamá había marcado la página 212. A la 4ª mañana, sonó mi teléfono. Richard. Casi dejó que fuera el buzón de voz, pero contesté porque quería que esta fuera la última vez. Su voz era diferente. No era la voz autoritaria del salón, ni la fría de medianoche. Era la voz de un hombre que se había quedado sin nadie detrás de quien pararse. Dahlia, soy tu padre. No puedes simplemente sacarme. Me sacaste a medianoche cuando estaba enfermo y con frío. Estaba enojado. No pensaba con claridad. Me dijiste que encontrara otro lugar donde morir. Silencio. Pude escuchar su respiración. Denise me obligó. No, mi voz no titubeó. Eres un hombre adulto. Tomaste tus propias decisiones. Más silencio, más largo esta vez. Pude imaginarlo sentado en la cocina de mamá, en la mesa de mamá, en la casa de mamá durante 30 días más. No hago esto por venganza, papá. Lo decía en serio. Necesitaba que lo escuchara. Lo hago porque mamá quería que yo estuviera segura, y tú me mostraste exactamente porque ella tenía razón. Empezó a decir algo. No esperé. Tienes 30 días. La firma de Margaret te ayudará a encontrar alojamiento si lo necesitas. Dahlia, adiós, papá. Colgué. Puse el teléfono en la barra de la cocina. Mi mano temblaba. No por el lupus esta vez, solo por el dolor común de cerrar la puerta a alguien que debería haberla mantenido abierta para ti. Vivian estaba en el marco de la puerta. No preguntó qué dijo. Solo se acercó y me abrazó. 30 días después, giré la llave en mi propia puerta principal. Richard se había ido la semana anterior, se mudó a Ohio a casa de su hermano. Se llevó su ropa, sus palos de golf y una caja de herramientas del garaje. Dejó todo lo demás, los muebles, los platos, las cosas de mi madre. Dejó sus campanitas de viento en el porche. No sé si fue un acto de bondad o solo un olvido. Elegí creer que fue lo último decente que hizo. La casa olía a polvo, a ventanas cerradas y, debajo de todo eso, a su crema de manos de lavanda. La manta de lana que siempre tenía en el sofá. Los granos de café que guardaba en el congelador porque juraba que así se mantenían frescos. Caminé por cada habitación, cocina, sala, el pasillo donde él estuvo esa medianoche con una maleta vacía. Mi antiguo cuarto, su cuarto. Me detuve en la puerta de su habitación. El sillón de terciopelo verde estaba donde siempre lo había dejado, junto a la ventana, orientado hacia el jardín. En la mesa de noche junto a su cama había algo que no esperaba. Un diario, de cuero, con la letra de mi madre en la primera página.
Lo abrí. Página tras página. Cartas todas para mí, fechadas durante 14 meses, todo el tiempo de su enfermedad. Algunas largas, otras solo unas líneas. Escribía sobre el clima, sobre un cardenal que visitaba el comedero todas las mañanas, sobre cómo podía escucharme dormir a través de la pared y lo reconfortante que era. La última entrada estaba fechada una semana antes de morir. La letra temblorosa, irregular, pero todavía era su letra. «¿Vas a estar bien, bebé?» Me aseguré de que así fuera. Me senté en su cama, abracé el diario contra mi pecho y lloré. No por dolor, ni por enojo, ni por alivio, sino por la abrumadora certeza de que alguien me había amado lo suficiente para planear un futuro que nunca vería. Las campanitas del porche sonaban con el viento y, por primera vez en meses, pude respirar. Richard se mudó a Columbus, Ohio. Se quedó con su hermano mayor, Gary, en un departamento de 2 habitaciones cerca de la Interestatal. Tenía 50,000 pesos. Después de pagar honorarios de Knox y consulta de Meyers, quedaron 38,000 pesos. Sin casa, sin inversiones, sin esposa. Denise se fue ese día de la lectura y no volvió. No a la casa, no a las llamadas de Richard, no a nada. 2 semanas después, Richard volvió a Birwood Lane dentro de sus 30 días y encontró su closet vacío, cada joya y cada zapato desaparecidos. Denise presentó su solicitud de separación esa misma semana. Richard le dijo a la tía Vivian que había cambiado su número. Supe después por Margaret que Denise había tratado de pedir la custodia de sus 2 hijos de su primer matrimonio. Todo su caso dependía de demostrar estabilidad financiera. Sin el dinero de Richard, sin el dinero de mi madre, no tenía nada que mostrar al juez. La petición fue denegada. La comunidad se enteró. No porque yo contara. No publiqué nada. No llamé a nadie. Tío Thomas le contó a una persona. Esa persona le contó a 2 más. En un mes, los mismos familiares que me reprendían por ser ingrata dejaban mensajes de voz que no respondí. No sabían toda la historia, Dahlia. Lo sentimos mucho. Deberíamos haber escuchado. No los culpé. Richard había contado una buena historia. Siempre lo hacía. Pero la verdad era más fuerte. Siempre lo es. Solo tarda más en llegar. No necesitaba que el mundo supiera lo que pasó. Los presentes en esa sala lo sabían, y eso era suficiente. Margaret me envió una carta final una semana después de que pasaran los 30 días. Corta, profesional, una línea al final en su letra. Ellanar estaría orgullosa. Yo también. Lo primero que hice con el regalo de mi madre fue asegurarme de poder seguir viva. Me inscribí en un seguro de salud completo, de los que cubren reumatología, análisis de laboratorio, recetas y las visitas de emergencia que el lupus a veces exige a las 2 de la mañana. No había tenido seguro durante 5 semanas. Esas 5 semanas me costaron más miedo del que puedo describir. La doctora Briggs me hizo un panel completo en mi primera cita. Miró los resultados y me vio por encima de sus lentes. Tus análisis están mejor que en 2 años. El estrés mata, Dahlia. La paz sana. Empecé a trabajar de nuevo, primero a tiempo parcial, 3 días a la semana en un centro comunitario. Trabajo social, lo que estudié antes de que el lupus interrumpiera todo. Mi papel era simple: ayudar a mujeres a enfrentar abuso financiero en familias, entender sus derechos, encontrar abogados como Margaret. Hubo días en que no podía levantarme. El lupus no se preocupa por tus planes. Pero ahora tenía recursos para descansar cuando lo necesitara, ver a un especialista en un brote, vivir sin el terror de elegir entre comida y medicación. La tía Vivian venía todos los sábados. Traía sopa, chismes de vecinos y su presencia tranquila y constante que me recordaba que todavía tenía familia valiosa. Hice una cosa más, me senté con Margaret y creé mi propio fideicomiso. No porque necesitara protegerme de alguien, sino porque mi madre me enseñó lo que significa prepararse, lo que significa amar cuando piensas en el futuro. No heredé solo dinero. Heredé el coraje de mi madre, y planeo usarlo. 6 meses después, llegó una carta. Escrita a mano, con matasellos de Columbus, Ohio. Reconocí su letra antes de abrirla. Apretada, inclinada, la misma que firmaba mis permisos en la primaria. Dahlia, cometí errores. Lo sé ahora. Extraño a tu madre. Te extraño a ti. ¿Podemos hablar, papá? Me senté con la carta por largo rato, en el porche, en la silla de mamá, las campanitas girando lentamente sobre mi cabeza. No sentí enojo. Eso me sorprendió. Esperaba enojo, como se espera el trueno tras el relámpago. Pero no llegó. Llegó algo más tranquilo, la clara comprensión de que algunas puertas deben permanecer cerradas, no por odio, sino por honestidad.
Entré, me senté en la mesa de la cocina y saqué un papel de correspondencia que mamá guardaba en el cajón del pasillo, papel crema, sus iniciales en relieve. Escribí: Papá, no te odio, pero no puedo confiar en ti. No voy a fingir para hacerte sentir mejor. Si hablas en serio de cambiar, empieza contigo, no conmigo. Te deseo lo mejor, pero mi puerta no está abierta ahora. Tal vez algún día, pero no hoy. Doblé la carta, sellé el sobre, escribí su dirección y la llevé al buzón. No cerré la puerta para siempre. Quiero que quede claro. No hice una gran declaración de nunca volver a hablar con mi padre. Eso sería otro tipo de crueldad. Y ya he tenido suficiente crueldad por una vida. Pero tampoco abrí la puerta por culpa, soledad o porque alguien me dijera que debía hacerlo. Si esa puerta se vuelve a abrir, será porque estoy lista, no porque me presionen. Volví al porche. Las campanitas se mecían con la brisa. Las escuché como escuchaba a mamá tararear en la cocina. No la melodía, solo el hecho de que estaba ahí. No les cuento esta historia por compasión. Si eso escuchaste, déjame intentar de nuevo. Lo cuento porque en algún lugar alguien escucha esto a las 2 de la mañana. Quizá en su teléfono, quizá con audífonos para que nadie más lo oiga. Y tal vez esa persona acaba de perder a alguien que ama. O tal vez le dicen que es una carga. O tal vez su familia pelea por cosas que deberían ser sagradas. Una casa, una promesa, un nombre en un papel. Si eres tú, quiero que escuches esto. Mi madre me enseñó que el amor no son solo palabras. El amor es preparación. Es estar en la oficina de un abogado estando saludable y pensar en lo que pasará cuando no lo estés. Es poner el nombre de alguien en un fideicomiso que ni siquiera conoce porque sabes que viene la tormenta y necesitará refugio. Si tienes un hijo enfermo, un padre vulnerable, un familiar que depende de ti, habla con un abogado, crea un fideicomiso, escribe un testamento, nombra beneficiarios. No lo dejes al azar. No asumas que la gente hará lo correcto cuando no estés. Algunos sí, otros no. Y entonces no estarás para descubrirlo. Y si eres de los que escuchan que no eres suficiente, que eres una carga, que tu enfermedad te hace menos, que deberías agradecer las obras en lugar de reclamar lo tuyo, escúchame bien. Eres suficiente. Tu enfermedad no te hace menos. Necesitar ayuda no te hace débil. Cualquiera que use tu vulnerabilidad en tu contra ya te ha dicho quién es. Créelo. Mi madre creyó en mí desde un sillón de cuero en la oficina de un abogado, 3 años antes de morir. Nunca me lo dijo. Solo lo hizo. Ese es el tipo de amor que sobrevive a todo. Es primavera. Estoy en el porche de 417 Birwood Lane. Mi porche. Mi casa. La casa que mi madre compró, protegió y me dio. No con un discurso, sino con una firma un martes por la tarde que nadie conocía. Hay una taza de té en la barandilla. Manzanilla, la favorita de mamá. Ni siquiera me gusta, pero la compro igual. Su aroma es lo más cerca que estoy de sentarme junto a ella. El diario de mi madre está sobre la mesa a mi lado. He leído cada página, algunas 2 veces, algunas tantas que la tinta empieza a desvanecerse donde mis pulgares sostienen el papel. Lo mantengo cerca, no porque necesite leerlo otra vez, sino porque su peso en mis manos se siente como su mano en la mía. El lupus sigue aquí. Siempre estará aquí. El martes pasado fue malo. Mis rodillas se trabaron y pasé la mañana en el piso de la cocina esperando que la prenasona funcionara. Pero ahora tengo seguro. Tengo un médico en quien confío. Tengo un cuerpo que lucha conmigo y una vida que finalmente vale la pena pelear. En el jardín algo llama mi atención. Junto a la cerca trasera, donde el sol pega primero en la mañana, una fila de tulipanes, rojos y amarillos, altos y abiertos. Mi madre los plantó la primavera pasada, 9 meses antes de morir. Ya estaba en tratamiento, ya había perdido peso, ya estaba cansada de una forma que el sueño no podía arreglar. Pero se arrodilló en la tierra con una pala y plantó bulbos que sabía que nunca vería florecer. Los plantó por mí. Los tulipanes que nunca vería florecer. Así es el amor. Cierro el diario. Me recuesto en la silla. Las campanitas cantan. Y en algún lugar, no sé dónde ni cómo, sabe que estoy bien. Esa es mi historia. No se trata de dinero. Nunca lo fue. Se trata de una madre que amó tanto a su hija que luchó desde más allá de la tumba. De una mujer que vio lo peor venir y construyó un escudo de papeles, preparación y la silenciosa, obstinada creencia de que su hija merecía lo mejor. Si alguna vez te subestimaron, te descartaron o te dijeron que no importas, espero que esta historia te recuerde algo simple. Alguien te ve. Alguien cree en ti, incluso si ya no está para decirlo. Y si fue alguien como mi mamá, ya se aseguró de que estarías bien. Quizá aún no lo sepas. Si esta historia tocó tu corazón,
Dímelo en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Si alguna vez tuviste que poner límites con tu familia, escribe "Me defendí" abajo. Dale me gusta si crees que todo padre debería proteger el futuro de su hijo, y revisa la descripción para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.